Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias por estar acá en el conversatorio con Susana. Eh, Mi nombre es Lucas Goldín, voy a estar moderando el conversatorio con Susana, leyendo las preguntas, presentando las diapositivas de Susana. Y nada, le doy la palabra a Claudio, el titular de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos, de cara a que dé inicio a este ciclo de charlas que vendrá con muchas novedades. Hola, buenas tardes. En nombre de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos les doy la bienvenida en esta nueva modalidad en tiempos de pandemia, ¿no? Antes nos juntábamos acá. La idea de esta charla con Susana, una profesora querida por la cátedra, es dar el inicio a una serie de conversatorios que se van a llamar Derechos Humanos en Pandemia. Esta va a ser la primera charla. Susana, que es, digamos, especialista en ética para América Latina y Caribe, en ética y ciencia de la UNESCO. Y además quería comentarles que vamos a hacer otro tipo de conversatorios. El miércoles 26 de agosto, 16 horas, va a estar el doctor Gianni Tognoni dando una charla sobre conflictos éticos en tiempos de pandemia. Y también estamos preparando un curso online, por supuesto, sobre derechos humanos en tiempos de pandemia, los conflictos éticos. Los temas que vamos a tratar van a ser las características que tiene la pandemia, los cambios en las relaciones sociales, sanitarias y relación médico-paciente, los conflictos que se dan éticos con los pacientes no COVID, un análisis de lo que está pasando en los sistemas de salud acá en la Argentina, qué pasa con la asignación de recursos, con la nueva situación de vulnerabilidad no solo en los pacientes, sino en los equipos de salud, sobre pandemia y producción pública de medicamentos, y los conflictos éticos que se dan en la ética de investigación. Susana, bienvenida, muchas gracias por tu generosidad y bueno, a disfrutar de tu charla. Bueno, no, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que, Claudio, la celebro mucho. Siempre es un placer para mí dar clases porque en realidad en general me dedico a la gestión. Como mencionaste, estoy a cargo de un programa de UNESCO y eso a veces no nos permite dedicar todas las horas que quisiéramos a esta parte. Pero bueno, como decimos siempre, el tema caliente del que todo el mundo está hablando ahora es los problemas éticos relativos que ha generado de alguna manera esta situación dramática por la que está pasando el mundo entero y América Latina en particular. Y en algún sentido a mí me parece que esto es relevante, que por una vez se ponga particular atención a esta dimensión de la salud que muchas veces ha sido pospuesta o ha sido considerado que no es indispensable, que es la consideración sobre los aspectos éticos. Y hablando un poco con Claudio sobre cómo pensar esta charla, no me voy a dedicar a lo que sea, digamos, mucho, me voy a dedicar particularmente a lo que se está poniendo como lo más relevante de la problemática ética que tiene que ver con la asignación de recursos en cuidados críticos, sino a tratar de hacer un pantallazo por todos los problemas éticos que está generando esta situación de pandemia y de qué manera, dar algunas pistas de lo que, desde mi punto de vista, pueden ser alternativas para mejorar los procesos de toma de decisión. Lo que vaya a decir en esta presentación no representa posición de la UNESCO, es una charla desde mi punto de vista, y esto es importante aclararlo. Ya vamos a ver la primera, Lucas, por favor. Solo como a modo de
de introducción. Ya saben ustedes que esta infección que está asolando el mundo entero, afectando al mundo entero, comenzó en una pequeña ciudad, bueno, no es pequeña, en una ciudad de China llamada Wuhan, y que a partir de ahí, cuando se vieron los primeros casos en el mes de diciembre, se extendió para prácticamente a todas partes del mundo. Esto es lo que muestra, como ustedes deben conocer, el mapa de Johns Hopkins University, que actualiza diariamente las cantidades, las cifras de personas, casos confirmados, de funciones y cantidad de países, y cómo está distribuido dentro de cada país. En este momento se cuentan con, esto fue de ayer, 744.941 defunciones, y no voy a decir el tema de los casos porque ustedes saben que los casos no es un dato que nos dé mucha información, ya que depende de la cantidad de testeo y no, en realidad no nos dice mucho. Puede ser que sea el triple o el doble o no lo sabemos. Más de 20 millones de casos, y arriba vemos una progresión, se ve un poco chiquita, de la cantidad de defunciones. Vamos a ver la siguiente, por favor. Entonces, me parece a mí importante tener en mente, de alguna manera, algunos aspectos que creo son muy relevantes en términos de en qué momento, digamos, de qué nos alerta esta pandemia, ¿no? Yo creo que nos va a alertar en varios sentidos. Un primer punto ha venido de alguna manera a poner de manifiesto claramente una serie de deficiencias que se vienen arrastrando desde el pasado como resultado de las políticas tomadas no solamente en el campo de la salud, diría yo, sino en el campo también económico, social y ambiental, y que han comenzado a partir de un cambio radical que me gustaría ponerlo un poco arbitrariamente a partir del consenso de Washington en los años 90, determinando un cambio radical de las políticas a través de a lo largo de todo el mundo, con una marcada tendencia neoliberal. Esto evidentemente ha llevado a una suerte de desfinanciamiento de los estados y de achicamiento de la inversión pública para pasar a un modelo más privatizado. Y también la pandemia, o sea que por un lado nos mostró un escenario resultado de los últimos, yo diría, por lo menos 25 años, y lo vimos primero en los países europeos, ¿no? Que interesante que no fue primero en América Latina o en los países pobres. Y también presentó una situación marcada por un rasgo que hasta ahora no lo habíamos visto, que era una tremenda incertidumbre en relación a la falta de previsión que teníamos en relación a situaciones como una pandemia global y la imposibilidad de dar una respuesta eficaz y oportuna desde los campos no solo sanitarios, es decir, los sistemas de salud, sino también una respuesta desde el campo de la investigación científica. Y del mismo modo, poder dar una respuesta más amplia que abarque todo el impacto social y político que está teniendo o que determina una situación como esta. Y finalmente, y es a lo que me voy a referir muy brevemente al final, también nos plantea una serie de interrogantes sobre, yo diría, la manera en la que estamos tratando de ver el futuro, si es que este impacto, esto que nos está pasando como comunidad global, va a determinar una transformación en algún sentido, ¿no? El futuro de la humanidad post-COVID. De esto se está hablando mucho y evidentemente hay mucho escrito, pero no sé si muchos resultados sobre esto. Vamos a ver la siguiente. A mí me gustaría contarles también que en qué escenario sanitario global, solo por dar 2 o 3 datos, porque en realidad podríamos dar muchísimos más, es decir que esta pandemia que nos están
yo digo, atosigando de datos y datos, información y números, de alguna manera no va de la mano de una información que tengamos todos sobre otras causas de enfermedad y muerte que no son nuevas, que no son de este año y que están afectando a millones de personas. Y solo por dar un ejemplo, y por eso traje las cifras de mortalidad por tuberculosis, mueren más de 4.000 personas por día de tuberculosis, y el último dato del reporte de OMS sobre la situación de la tuberculosis en el mundo, que fue publicado a fines de 2019, dice que el año previo, es decir, 2018, enfermaron 10 millones de personas de tuberculosis, de las cuales fallecieron 1.5 millones. También mueren 8.500 niños por día por desnutrición, y en el año 2017 6.3 millones de niños por causas previsibles. Y podríamos dar muchos otros datos sobre enfermedades como la gripe estacional, como las enfermedades no transmisibles, y ni hablar de, por ejemplo, otras infecciones sí transmisibles como es el dengue o la malaria, a las que no se le ha prestado tanta prensa, probablemente porque están ahí siempre, cada año, dándonos estas cifras tremendas que ya casi no sorprenden a nadie, pero cuando vemos la cantidad de muertes por tuberculosis vamos a ver que no son muchas menos de las que estamos teniendo hoy por el COVID. La siguiente, por favor. Entonces, también me gustaría mencionar, y esto es importante porque no se trata, no podemos hablar solo de la pandemia, digamos, no podemos hablar de una infección que llega como si el problema fuera solo ese, ¿no? ¿A qué contexto sociopolítico y económico y por supuesto sanitario entonces, como resultado de esto también, en América Latina llega esta pandemia, ¿no? Ustedes ya saben que América Latina es la región más desigual del mundo, y esa desigualdad está representada, como nos marca muy bien la CEPAL, en una especie de matriz que está dada por algunas características de ciertos grupos poblacionales que las hacen aún más desiguales. Estas características son el género, la clase social, la etnia, desde ya el territorio en el cual se encuentran las personas, si es rural o es urbano, y la edad, la curva de la vida, afectando mucho más a los niños y a las personas de la tercera edad. Entonces, no vamos a pasar todavía a esa diapositiva. Esta desigualdad va a ser una impronta muy relevante para ver a qué grupos afecta más la pandemia. La segunda es las condiciones de pobreza. Me parece muy importante tener en mente que la CEPAL había anunciado para el año pasado que como resultado de las políticas llevadas adelante en los últimos 5 a 8 años en la región, íbamos a tener un desplazamiento de aproximadamente 30 millones de personas que iban a entrar al nivel de pobreza. En esta situación y post-pandemia no, y como resultado de lo que hasta ahora tenemos, es probable que esa cifra se duplique o se triplique, llegando incluso a más de 100 millones de personas que pueden entrar en la pobreza en América Latina. La violencia, evidentemente, es una situación que afecta muchísimo a nuestra región, sobre todo la región de Centroamérica, y ahora en estos últimos años también a algunos países del Cono Sur, y que evidentemente se habían estado transformando en una de las principales causas de mortalidad, por ejemplo, en países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Y este es un tema muy relevante que es multicausal y que no podemos dejarlo de tener en cuenta. Y también las migraciones, que daría para hablar muchísimo más, pero que siempre que hablamos de desplazamientos, sean desplazamientos entre los países o internos, esos desplazamientos son el resultado de la condición social de las personas, de
ciertas formas de persecución política o religiosa o desplazamientos forzosos por emprendimientos, por ejemplo, extractivistas o desarrollos agroganaderos que producen el desplazamiento forzoso de comunidades rurales o indígenas para poder apropiarse de los territorios. Y esto es una situación dramática porque la estamos viendo también reflejada cuando vemos la mortalidad, por ejemplo, del COVID en la comunidad indígena que está siendo llamada a una verdadera catástrofe. Para fines del año pasado estábamos con una situación sociopolítica en la región muy conflictiva. Había movimientos sociales prácticamente en todos los países con una cantidad de reclamos, también como resultado de las políticas de las políticas neoliberales en los países, y todo eso ha quedado silenciado de alguna manera por las medidas de restricción y de confinamiento por la pandemia, pero el malestar social no ha quedado desde ya silenciado y está ahí, es algo que nos preocupa seriamente. Y finalmente, el impacto del cambio climático y la alta conflictividad con todos los modelos extractivistas, que es de lo que podríamos hablar muchísimo, pero lo que hay que tener en mente, y que tal vez nos dio un poco de espacio en América Latina, es que la pandemia llegó más tarde. Y como llegó más tarde, nos permitió algunos países, les permitió tomar algunas medidas y algunas precauciones, en otros no. O deberíamos decir, otros no lo hicieron. Está viéndose, no sé qué pasó, que se me salió la... Ah, ahí está. Vamos a ver la siguiente. ¿Se salió la pantalla, Susana? No, fui yo que toqué algo. Pasemos la siguiente. Bueno, un segundo que acepto unas personas mientras seguís hablando, por favor, sí. Si así pueden entrar a tu conversación. Dale. Solo que quiero mostrarles unos gráficos muy rápidamente. Uno de ellos es para mostrarles cómo es un reporte de la organización Oxfam que se hizo en el año 2015, pero ha estado actualizado, que se llamó Riqueza, tenerlo todo y querer más. Esta es la siguiente. La siguiente es un gráfico. Sí, disculpa, Susana. Y que muestra la forma en la que el 1% más rico de América Latina ha ido incrementando, digamos, su capital. Desde el año 2010 hasta el año 2020, como ustedes ven, muestra la situación del 1% más rico y del 99% más pobre. Esta es una muestra solamente de cómo se va marcando la brecha de la desigualdad en América Latina, que solo 8 personas en el mundo, ustedes saben, tienen más dinero que 3.500 millones de personas. La siguiente, por favor. La siguiente es una diapositiva que se relaciona con un reporte, un policy brief publicado por el Secretario General de las Naciones Unidas hace muy poquito, en julio, y que muestra, si ustedes ven, no sé si yo no puedo marcarles, pero la columna muestra la situación de la pobreza y la extrema pobreza en el año 2019, y los puntos muestran la situación de pobreza y extrema pobreza en este momento, luego del impacto de la pandemia. Lo que el secretario general Guterres ha marcado como una situación desastrosa para los sectores más pobres, como ustedes ven, el incremento de la pobreza en prácticamente todos los países. La siguiente, por favor. ¿Sí, Lucas? La siguiente. Ahí está. Y esta es una figura que muestra la distribución del ingreso per cápita anual entre los grupos más ricos, de más alto ingreso, y los de menor ingreso, donde vemos el puntito de 3% y 4,5%, que son las dos columnas más altas, son el porcentaje de capital que tienen prácticamente el 50% del ingreso per cápita de toda América Latina en un año. La siguiente, por favor.
Entonces quería mostrarles esa situación como de alguna manera para presentarles 4 planos que a mí me parece son en una división un poco arbitraria, creo, porque todos los planos se interconectan, pero son 4 áreas temáticas para hacer un análisis de los problemas éticos que ha presentado y que está presentando la pandemia por COVID en América Latina. Un primer plano que voy a llamarle de problemas macropolíticos, económicos, sociales y sanitarios, pero desde una dimensión macro. Una segunda que serían específicamente relacionado al acceso a los servicios de salud y la manera en la que toma presencia el pleno ejercicio del derecho a la salud. Un tercer plano de problemas éticos que están determinados por la microasignación de recursos en situación de crisis, sobre todo recursos críticos, a lo que yo me voy a dedicar muy poco, y un cuarto que tiene que ver con esta dimensión de la que hablamos, que es el futuro de la humanidad post-COVID. ¿Qué podremos esperar para el futuro después de esto que nos ha pasado? No me voy a referir en esta presentación a los problemas éticos relacionados con la investigación biomédica, que podría ocupar otra charla entera y por eso no voy a detenerme, pero es un tema muy relevante. Vamos a ver el primer plano, por favor, Lucas. Uno de los problemas principales que ha planteado la pandemia es la necesidad que han tenido los estados de establecer sistemas de prevención para proteger la salud colectiva, que han estado en casi todos los países del mundo relacionados a medidas restrictivas en términos de confinamiento, en algunos países voluntario y en otros países forzoso. Este confinamiento ha tenido una serie de impactos, ha sido una propuesta a lo que se le llama la cuarentena, también arbitrariamente, porque no son 40, como ustedes saben, pero es confinamiento. Este confinamiento evidentemente determina un área seriamente problemática de confrontación entre las obligaciones del Estado en términos de la protección de la salud colectiva y la limitación que puede determinar estas actividades del Estado en términos del pleno ejercicio de los derechos y libertades individuales. Esta es una discusión que estamos teniendo en muchos de nuestros países de la región y en el mundo entero, cuando se está viendo que las medidas de confinamiento no han tenido una etapa y luego terminaron, sino que debido a la movilidad que está teniendo la pandemia como una situación totalmente dinámica, no se logra, evidentemente, terminar con la medida de confinamiento, sino que en muchos países hay que dar marcha atrás, volver a distintas, esto que en Argentina y en otros países se llama distintas etapas de confinamiento. Esto genera evidentemente un debate muy importante, no es un debate nuevo, en los límites que deberían tener los estados para la protección de la salud pública en relación a los derechos individuales no es un tema nuevo de discusión, pero evidentemente es un tema de muchísima relevancia para América Latina, en donde hay una gran sensibilidad en relación a, gobiernos que han tenido, gobiernos autoritarios de los que hemos tenido que sufrir decisiones durante todas las dictaduras militares. Entonces, cualquier exceso o decisiones de los gobiernos que parezcan ir en contra o limitar los derechos individuales generan ciertas reacciones. Me parece en ese sentido que ha sido muy interesante la publicación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un documento que publicó el 10 de abril llamado Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, donde precisamente se refiere a la importancia fundamental que tiene mantener siempre el Estado de Derecho como marco bajo el cual se pueden restringir ciertas
ciertos derechos particulares, pero la institucionalidad como base fundamental. Y esto en respuesta probablemente a algunos países que han entrado en una situación o han determinado sus gobiernos algunas situaciones de excepción a la institucionalidad que parecía bastante peligrosa. Y sobre todo tomando a la fuerza de seguridad como herramienta para llevar adelante esta política sanitaria. Dentro de este mismo campo de confrontación de derechos y libertades, se ha visto, bueno, una explosión de información, mucha de ella falsa, mucha de ella compleja, y que evidentemente no han ayudado a esto. Algunos le han llamado la infodemia, ¿no? Y que acompañando la pandemia una cantidad de información, y existe la pregunta de si hay una posibilidad de regular esa producción enorme de información que llega a todas las personas, y que por supuesto cualquier regulación puede ser tomada como un límite a la libertad de expresión. Entonces ahí también hay, sobre todo con los medios de comunicación, un territorio de cierta conflictividad que requiere de particular atención para poner ciertos criterios para poder orientar la forma en la que la información pública se difunde. Y finalmente, un tema para mí central es el que hace a la privacidad y los datos personales, sobre todo en varios países donde hemos visto que se están utilizando una cantidad de aplicaciones, por ejemplo, a través de los teléfonos móviles, pero sobre todo a través de toda la información que tienen las autoridades de nosotros, toda la información. Ya hemos visto las propuestas que han hecho, por ejemplo, países como China o Corea, sobre establecer ciertos sistemas de inteligencia artificial que permitan identificar a los individuos que puedan tener temperaturas altas, o dar seguimiento a aquellos que han sido identificados como personas COVID positivas. Esto abre todo un panorama que de alguna manera no es nuevo, porque ya sabemos que muchas de las grandes empresas tecnológicas de comunicación tienen ya todos nuestros datos, pero evidentemente si algo quedaba de nuestra privacidad, probablemente ahora se está poniendo en riesgo. Un segundo área de problemas éticos macropolíticos es esta, digamos, oposición que se plantea permanentemente en los medios de comunicación, que es si vamos a promover la economía o vamos a promover la salud. Y a mí me parece que esta es una falsa oposición. En realidad, lo que está completamente claro para todos los que entendemos lo que es el concepto de salud integral es que cualquier impacto en los sistemas de producción y reproducción social van a determinar una afectación severa en la salud, y que la afectación severa en la salud va a determinar, sin lugar a duda, un impacto en la economía. Con esto, todos los determinantes sociales de la salud están puestos en juego con la pandemia, y sin lugar a duda, estos mismos determinantes van a poner en juego también los derechos económicos, sociales y culturales. Con esto yo creo que hay que ser muy prudente en esta falsa opción de decir salvamos vidas o salvamos la economía, porque en realidad son dos cosas que deberían ir prudentemente de la mano y tener que irlas sopesando para que ninguna de las dos se devore, diríamos, a la otra. Y el tercer gran tema que hay, desde mi punto de vista, no siempre se ha tenido en cuenta, por lo menos al comienzo, fue el impacto, o es el impacto psicológico y social que ha tenido el sistema de confinamiento, más allá de que sea voluntario o compulsivo, ¿no?
pero esto sobre todo en relación a los grupos más vulnerables que se encuentran en sus domicilios, los sectores más empobrecidos, sin lugar a duda, pero también se tuvo poca atención al comienzo, sobre todo con los sectores, por ejemplo, las personas con discapacidad que necesitaban de cierta asistencia particular, o los enfermos mentales, o las personas, los adultos mayores que necesitaban de asistencia, quedaron todos a cargo, en general, de mujeres en sus domicilios. Y un gran tema que fue central ahora en los últimos meses ha sido el incremento de la violencia doméstica, particularmente la violencia de género, con una serie de características a las que no me voy a poder referir ahora, pero que son muy atendibles y que han producido un impacto enorme. Esto es para mencionar de alguna manera algunos de los efectos, de los grandes problemas que está determinando la pandemia a nivel macropolítico. Vamos a ver la siguiente. A mí me gustaría dejar así como una especie de síntesis, algo que está planteado claramente en la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es precisamente esto del Estado de Derecho, la defensa fundamental del Estado de Derecho y el sistema democrático como única base legitimadora de cualquier medida que se tome para la protección de la salud pública. En tanto esto, el cuidado de la salud colectiva nunca debería sobrepasar los límites que establece el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos, siempre respetando la institucionalidad, salvo en situaciones extremadamente excepcionales. Y esto, sin lugar a duda, tiene que tomarse cualquier decisión de este tipo con un amplio consenso social y participación de la ciudadanía y de las instituciones democráticas. La siguiente, por favor. Entonces, creo que las decisiones que se tomen en este sentido, cualquier decisión que tomen los gobiernos, basada en una serie de criterios que, bueno, muchas veces hablamos de ellos, pero es importante tenerlos presentes, y creo que ha sido uno de los elementos que más han marcado los comités nacionales de bioética en América Latina cuando hacen recomendaciones a sus gobiernos. Que las decisiones que toman los gobiernos estén basadas en evidencias científicas y no sean nunca arbitrarias, evidencias objetivas y probadas, que deben ser justificadas públicamente para que tengan legitimidad, que deben ser legales, porque si son ilegales no son legítimas, transparentes, deberían lograr cierto consenso social y ciertas vías de participación social para tener su aprobación, y siempre deben estar basadas en el principio de proporcionalidad, es decir, no deben exceder la amenaza que intentan neutralizar, y por supuesto temporales, transitorias. Es importante en esto, yo vuelvo a remarcar el rol que tienen los comités asesores interdisciplinarios y plurales como son los comités nacionales de bioética. Ustedes saben que la Argentina ha creado un comité nacional de ética y derechos humanos para la pandemia. Yo tengo el gusto, el honor de haber sido invitada a participar, y muchos de los países que no lo tenían antes lo han creado también, después les puedo comentar. Vamos a pasar a la siguiente. Y yo creo que el lugar que ocupan estos comités es muy relevante y pueden tener una participación en este momento para mí es casi indispensable. El segundo plano, que para mí es el que me voy a detener un poquito nada más, es el de, porque no me quiero extender mucho más, el del acceso a los sistemas de salud y la forma en la que toma vigencia el derecho a la salud. Este es para nosotros un problema ético fundamental, la forma en la que se puede asegurar el acceso universal, igualitario y equitativo de todos los individuos a los sistemas de salud en una situación de pandemia. Y esta probablemente es una de las primeras,
luces que se deben encender cuando queremos planificar acciones éticas en frente a una situación dramática como es la de la pandemia. Veamos la siguiente. Sabemos que en nuestra región la pandemia de alguna manera pone en manifiesto ya, como dijimos antes, las deficiencias que ya traían los sistemas de salud como resultado de todo el modelo de gestión de los últimos, yo diría, 10 años, ¿no? Y también sabemos que el aislamiento domiciliario pone en peores condiciones de acceso a muchísimas personas. ¿Y esto por qué? Porque las personas que, por ejemplo, no tienen medios de transporte, por decir solo una situación, van a tener más dificultades todavía para llegar a los sistemas de salud que aquellas que pueden movilizarse o que tienen un sistema de ambulancias o de servicio médico domiciliario. Vamos a ver la siguiente. Entonces, a mí me parece que la mayor parte de los planes las recomendaciones que han hecho los comités nacionales de bioética, y en esto me inspiré bastante en la recomendación hecha por el Comité Nacional de Bioética Español, para que la respuesta a la pandemia asegure el derecho integral a la salud de manera universal e igualitaria, requiere fundamentalmente establecer una cierta planificación, ¿no? Y esta planificación, y nuestros países tuvieron tiempo de hacerla, no todos la hicieron, tendría que tener al menos 3 momentos, ¿no? En primer lugar, una evaluación de qué es lo que hay, lo disponible. En segundo lugar, la elaboración de una estrategia de contingencia para prepararse por si llega el tercer momento, que sería el de una crisis, como se llama, bueno, un colapso, se llama últimamente, del sistema de salud, y tener también una estrategia para esa situación de colapso. Vamos a ver la siguiente. Bueno, la evaluación yo no me voy a detener porque es algo básico que la mayoría de los gobiernos debería saber, pero sí me parece importante plantear el plan de contingencia, porque muchos, por ejemplo, de las provincias argentinas todavía están en ese momento del plan de contingencia y no han entrado en la etapa de crisis. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en asegurar el acceso al derecho a la salud a través de un plan de contingencia? En primer lugar, creo que hay que prestarle particular atención, no al 5, al 10% de pacientes que llegan a los servicios de salud, sino fundamentalmente fortalecer la promoción y la protección de la salud de quienes están en riesgo de enfermar y de quienes no están enfermos del COVID todavía, ¿no? Y que pueden enfermar por otras razones, que es el 80% de la población. Y poner un particular énfasis en las personas que están en condiciones de desigualdad en el acceso, sobre todo en el acceso al primer y segundo nivel de asistencia, ¿no? Por eso, los planes de contingencia, a diferencia de mucho de lo que se ha difundido y hablado en todos lados, tienen muchísimo que ver con la atención primaria de la salud, la atención del primer y del segundo nivel de asistencia, mucho más que de las terapias intensivas y los hospitales de alta complejidad. Entonces, el fortalecimiento de los equipos de salud de primer nivel de asistencia es un punto y un paso fundamental. Por ejemplo, contar con suficiente respuesta a los llamados domiciliarios de las personas que tienen síntomas es un dato central para un manejo equitativo, pero peor aún, hemos visto en muchos países personas que por dificultades en este primer nivel terminan falleciendo en sus domicilios. Yo no les voy a dar casos, por darles uno que salió publicado en todos los medios, el caso de Perú. En varias ciudades de Perú había personas que no tenían cómo llamar a un servicio de emergencia domiciliaria, no tenían cómo trasladarse a los servicios de alta complejidad,
Cuando llegaban al servicio de alta complejidad les decían no, no tiene que estar acá, como ha pasado en todos los hospitales, y finalmente las personas iban empeorando hasta que terminaban falleciendo sin que nadie las asistiera. Entonces es indispensable ese primer nivel y una coordinación entre los sectores públicos y privados. Y acá yo dejo un llamado de atención, porque evidentemente esto en muchos países, por ejemplo en Perú, no se ha podido hacer, que es que esa evaluación de todo lo disponible incluya al sector privado. Es decir, que el Estado tenga la posibilidad de disponer de todos los recursos en una situación, como se definió en el Perú, catastrófica. El Ministerio de Salud de Perú dijo que la situación sanitaria era catastrófica, y en esa situación seguían estando separadas las camas de los hospitales privados de las camas de los hospitales públicos. Entonces esta es una decisión política que a mi juicio es una decisión muy fuerte, pero muy relevante. Uno de los barrios más periféricos que se llama La Teja. Entonces digo, bueno, no sé, no hizo falta, por suerte no hizo falta en este país, yo estoy en Uruguay, ustedes saben, llegar a eso, pero pensar si hubiéramos podido disponer de las camas de ambos. Este es un tema muy interesante y que verdaderamente apunta fundamentalmente a la justicia. La siguiente, por favor. Entonces, hay algunas acciones de vuelta un poco para los criterios, y me parece que los criterios son los que se desprenden de los valores y derechos que estamos defendiendo. Hay algunas acciones coordinadas y en red que deberían tomarse, y siempre bajo protocolos. Y yo creo que esto también es una cuestión ética, que los protocolos sean objetivos, transparentes y que siempre sean públicos, que las personas sepan. Toda la sociedad debe saber de qué se trata. Y los protocolos no tienen que estar orientados solamente al hecho de que las personas puedan ser testeadas o asistidas si tienen tos o dificultad respiratoria. Tienen que estar orientados también, por ejemplo, a la seguridad alimentaria, porque los niños no están yendo a las escuelas, y como no van a las escuelas, no tienen su alimentación diaria, esta que se le proveen su desayuno y su almuerzo. ¿Qué se hace entonces para paliar esa situación, que es una situación fundamental de salud y que evidentemente es consecuencia del confinamiento y del cierre de las escuelas? Que los servicios de asistencia sean adecuados y oportunos en domicilio, las ambulancias en domicilio, que haya testeo. No es posible que haya personas que tienen que pagarse por el testeo cuando están con síntomas, y hay otras que reciben el testeo por otra vía prácticamente sin paga. Que el testeo sea un recurso accesible. Por supuesto que los otros servicios de salud no se vean tan vulnerados como que la prevalencia de enfermedades de otra naturaleza termine siendo el problema sanitario más serio. Y desde ya no abandonar los servicios para personas con discapacidad, los servicios, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, de cuidado de niños sanos y digamos, de acceso para otras patologías por las cuales las personas no deberían morir por causa de que se están destinando todos los recursos al COVID. La siguiente, por favor. Y con esto ya paso al tercer plano y voy cerrando. El tercer plano del que hablé, y al que no me voy a detener porque este es un tema enorme, pero que justamente habíamos hablado con Claudio, que es el de todo el mundo habla de esto, ¿no? Y se olvidan de todas las otras cuestiones que hemos planteado antes, y que impactan mucho más y a más largo plazo en la vida, la salud y la integridad de la persona. En términos de microasignación de recursos, se han generado muchos documentos sobre principios que deben guiar la toma de decisiones. Este es un tema largo. Yo solo me gustaría marcar que todos los criterios deben estar basados en protocolos.
De ese modo, la carga que implica, la carga de sufrimiento y la carga moral que implica para el equipo de salud tomar este tipo de decisiones puede estar aliviada si sabemos que está respondiendo a un protocolo consensuado, transparente, que es objetivo, es decir, es basado en evidencias y en el conocimiento actualizado al momento y que son públicos. Entonces yo, esto que llamamos triage, creo que hay tres grandes criterios que deberíamos tener siempre en mente. El primer criterio es el de maximización de beneficio o probabilidad de éxito. Esto quiere decir que toda asignación, no digo selección de pacientes, porque el derecho a la salud lo tienen todas las personas. Eso no es algo de lo que privamos a alguien. Lo que vamos a establecer es cómo se asignan recursos, no cómo se eligen personas. Cómo se asignan recursos en función, en primer lugar, del cuadro patológico que presenta la persona y la probabilidad de éxito que tiene la intervención. Y esto debe ser el criterio que normalmente se llama médico. Debería ser el que rija la mayor parte de las decisiones, no todas las decisiones de asignación de recursos críticos. El segundo criterio es la no discriminación, es decir, que nunca ha de ser asignado o priorizado un recurso en función de la edad, la etnia, la clase social, el lugar desde el cual provengan las personas o cualquier otro indicador que, como se han propuesto en un trabajo que se difundió últimamente dando vueltas por Ezequiel Emanuel, lo que se llama el valor social. Por ejemplo, vamos a priorizar a las personas que hayan hecho grandes contribuciones a la sociedad o cuestiones de esa naturaleza. Tampoco estamos de acuerdo con esto que se han llamado los QALYs o años, digamos, supervivencia libre de discapacidad por encima de lo que es la supervivencia aislada, porque esto evidentemente es claramente discriminatorio para las personas con discapacidad. Entonces estos dos criterios me gustaría dejarles solamente y desde ya tener particular atención a la vulnerabilidad de las personas. La siguiente, y ya creo que es la última, era para mostrarles solo lo que el Comité Nacional de Ética y Derechos Humanos frente al COVID propuso como criterios para guiar un proceso de toma de decisiones con enfoque de derechos humanos en la asignación de cuidados críticos. No los voy a leer, empieza con lo mismo, pero no lo voy a leer a todos porque cada uno requeriría un tiempo de explicación, pero como ven los dos primeros son los mismos de los que he hablado, que es el criterio de mayor bien o maximización de beneficios y el criterio de respeto igualitario y de no discriminación. Y el último que tenemos, el último plano que les quería dejar planteado, que para mí es el gran desafío. Veamos la siguiente, Lucas, por favor. Es el futuro post-COVID, el futuro de la humanidad. Se ha planteado un gran debate en el mundo filosófico, sobre todo europeo, sobre qué pasará después de esta pandemia. Si esta pandemia va a generar una redimensión, un replanteamiento, una remodelación de las relaciones de poder en el mundo, de la forma en la que se desarrollan, por ejemplo, el sistema de producción y reproducción social. Y al menos hay tres campos que me parece interesante que están bajo interrogantes, aunque algunas de esas respuestas ya las estamos viendo y no son muy optimistas, debo decir. El primero era este gran planteamiento que estamos viendo de si la pandemia tiene que ver con la forma de gobernabilidad, ¿no? Si la pandemia está determinando una vuelta al estado keynesiano, ¿no? Al estado de bienestar. Es decir, si ahora, debido a la situación que están atravesando, por ejemplo, los países europeos, están dándole un rol de participación, aún los que llevaban adelante políticas muy liberales,
un rol del Estado muy fuerte para la protección de sus propias economías, ¿no? Entonces, ¿cuál será el rol del Estado en el futuro? Si va a regresar el estado de bienestar y podremos a lo mejor, por otro lado, construir una globalidad solidaria, o va a haber una profundización del modelo neoliberal de mercado y de esta brecha de desigualdad que les mostré que había mostrado el secretario de las Naciones Unidas. El segundo gran tema, este es político evidentemente, el segundo tiene que ver con el poder, y el poder de la ciencia y la tecnología sobre todo, y el derecho a la ciencia como acceso a el conocimiento científico, y la manera en la que hoy lo que conocemos como Revolución 4, que es la inteligencia artificial, ustedes saben, el mundo de la biotecnología, la tecnología digital y la física, van a terminar siendo un segundo poder más fuerte que el político, en esto que también Eric Sadin, filósofo francés, llamó la silicolonización del mundo y de la vida, ¿no? Y finalmente, y con esto sí termino, dejarnos planteada una reflexión sobre el vivir humano y no humano, porque se trata de no solo de los seres humanos, sino de la vida en el mundo que viene, y si vamos a prestar alguna atención al ambiente y a las relaciones del ser humano con lo viviente y con la naturaleza, o vamos a seguir como hasta hoy. Ayer o antes de ayer mostraban cómo se van cayendo fracturados trozos de los glaciares, de los Alpes, como tantas otras cosas, que no será la pandemia la que termine con nosotros, sino probablemente el cambio climático global. Así que veamos la última, que es una imagen precisamente del futuro, que me gustaba dejarles, como diciendo, bueno, esta pandemia nos presenta este escenario que es tecnológico, que es de crisis política, que es de pobreza y desigualdad, y vamos a tener que iluminar de alguna manera, yo creo que la ética está llamada a dar algo en ese sentido, hacia dónde podremos ir en el futuro, pero fundamentalmente qué es lo que vamos a hacer con el presente. Así que hasta acá, muchas gracias por la atención y espero no haberme tomado mucho más tiempo del que esperaban. Gracias. Muchas gracias, Susana. Para todos y para todas, queda abierto un espacio a preguntas por el chat, preguntas que quieran hacer, preguntas que les hayan quedado pendientes o que quieran realizar la Susana a partir de su presentación, para que se las vaya leyendo y a ver si podemos ir dialogando con Susana en este sentido. No sé si, Claudio, vos tenés ahí alguna pregunta que te queda pendiente, que te queda colgando de lo que ha comentado Susana, como para poder ir empezando este espacio de interrogatorio, ¿no? Sí, a ver, ante el contexto de incertidumbre que genera la pandemia y la situación que ha puesto de mayor vulnerabilidad, digamos, no solo a toda la sociedad, sino que además a los equipos de salud, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta situación, digamos, relativamente nueva, de que los equipos de salud hoy se encuentran mucho más vulnerables con respecto a esta situación, ¿no? Por ejemplo, varias personas de personal sanitario que hoy en día se han enfermado, hay gente que ha fallecido, esto como repercute también en la atención médica, en la atención sanitaria, porque esto, digamos, cada persona de salud que se contagia está fuera del sistema entre 15 días y 30 días, ¿no? ¿Qué opinas sobre todo esto, no, Susana? A mí me parece que, bueno, hay una primera cuestión que es mental, emocional, porque yo soy médica, como ustedes saben, y he sido intensivista muchos años, antes de dedicarme a la bioética desde hace un montón de años, pero
soy internista. Entonces me sale, evidentemente me afecta como saber lo que significa estar en ese lugar. Bueno, el otro día Claudio me mandó una foto de él mostrándome con todo el sistema de protección que tenía esta situación de vulnerabilidad del equipo de salud frente a este riesgo. Pero si no lo viéramos desde lo de conocimientos, estratégicamente es un error enorme no haber previsto las medidas de seguridad para el personal de salud. Es como si uno fuera a una guerra y no le diera las armas necesarias a quien van en la primera línea de la batalla. Entonces es como decir, ni siquiera pensando en la protección como hecho que tienen el equipo de salud, y eso no ha sido la primera preocupación, al menos estratégicamente debió pensarse que tiene un impacto tremendo que las personas del equipo de salud se empiecen a infectar, al menos por varias razones. La primera es porque perdemos un agente que está atendiendo a los pacientes. La segunda es porque esto genera una desmoralización de todo el equipo y genera miedo, un miedo completo. Hemos visto, por ejemplo, cómo han sido víctimas de la discriminación por parte de la misma población en algunos lugares, personas que vienen por miedo a infectarse con ellos. Y en tercer lugar, porque evidentemente cada profesional de la salud que deja de atender implica la necesaria, digamos, decisión dramática de si debería estar primero o no en relación a otras personas que están en la misma situación de gravedad. Entonces, creo que el plan de contingencia debió prever, en primer lugar, los sistemas de protección adecuados para los profesionales de la salud. Todavía hoy, no estoy hablando yo de la Argentina, yo estoy hablando de lo que veo en los distintos países. Yo tengo el programa regional, tengo muy cerca la situación de Centroamérica y de Perú y Ecuador, de ver a los profesionales de la salud que no tienen ni siquiera mascarillas adecuadas, o sea, no tienen barbijos adecuados. No pensemos en toda la protección que estamos viendo en nuestros hospitales argentinos. Entonces, eso me parece que es una falta de sensibilidad, pero sobre todo estratégicamente, sanitariamente, un error político gravísimo. Bueno, te voy leyendo algunas preguntas, Susana, y acabo. Dale. La primera pregunta decía, ¿cómo se avanza en aquellos países en los cuales no existen comisiones nacionales de bioética? Y lo segundo, por lo que entiendo de la pregunta, era, bueno, ¿cómo es esta relación entre los derechos humanos y las obligaciones de los poderes ejecutivos en las situaciones donde los niños, el colegio, termina siendo el derecho a la alimentación, termina siendo el derecho a estar en un ambiente más saludable? Y bueno, ¿cómo se da esta relación donde el COVID de repente termina privando lo que era un derecho para ellos y para ellas? Y una tercera pregunta, que en este caso viene de mi parte, si no crees que hablar de un futuro post-COVID es con una ansiedad muy grande en que el COVID se va a terminar y no sería un futuro con COVID. Está bueno. Bueno, vamos por partes. Los países que no tienen comités nacionales de bioética toman las decisiones en el ámbito político directamente. O sea, hay otros países que tienen comités nacionales de bioética y no los consultan. O sea que, y hay otros que los pueden crear y los tienen de modo decorativo. O sea que tener el Comité Nacional de Bioética no significa necesariamente que el comité esté teniendo una activa participación y siendo consultado permanentemente y su recomendación tomada en cuenta para las decisiones políticas. Pero hay muchos países que no tienen Comité Nacional de Bioética en nuestra región, y de los que lo tienen, en algunos casos están los comités proponiendo los temas más que las propias autoridades pidiéndolo. Nosotros desde UNESCO tenemos un programa en el que estamos tratando de promover la creación de comités en todos los países, pero esto finalmente es una decisión política
de los gobiernos. Entonces, lo que hacemos es tratar de promover, sensibilizar, educar en este sentido, pero no podemos obligar a nadie. Es una de las recomendaciones de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. El tema de los derechos, yo en una de los slides tenía ahí para recordarlo, no lo mencioné porque es el tema de la indivisibilidad de los derechos humanos. No, esto es fundamental porque los derechos humanos son necesariamente integrales, están relacionados unos con los otros y no hay manera de pensar que para brindar el derecho a la salud, o que en primer lugar puedo pensar el derecho a la salud sin el acceso a la alimentación. O sea, salud integral tiene que tener en cuenta fundamentalmente eso. Pero todos los derechos deben ser contemplados de manera integral. Entonces, no podría yo pensar, plan de contingencia, por eso lo mencioné, debería tener en cuenta todos los aspectos que hacen al bienestar, a la salud, al bienestar humano, o como llamamos, al derecho a la vida, a la salud y a la integridad. Esto tiene que tener en cuenta los determinantes sociales de la salud. Esto es alimentación, empleo, abrigo, cuidado, el sistema de cuidado. O sea, todo el sistema es parte de la intervención que tiene que hacer el Estado para proteger a las personas ante una situación como esta de desastre. Una situación como de desastre, como si estuviéramos frente a un terremoto. Bueno, los cuidados que tenemos, las intervenciones tienen que ser integrales. O sea que no me parece a mí que se deba priorizar un derecho abandonando otro, porque eso no daría cuenta de un enfoque de derechos humanos. Lo del futuro post-COVID, a mí me parece que tiene más que ver no en pensar que el COVID se va a ir, sino en pensar que el COVID pudo generar algún tipo de cambio en aquellos que tienen el poder global en el mundo. Entonces, esa es la pregunta del millón. La Segunda Guerra Mundial determinó una serie de cambios, una serie de reacciones, qué sé yo. Se creó el sistema de las Naciones Unidas, tuvimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se creó la UNESCO, se crearon una cantidad de instituciones para decir tenemos que trabajar por la paz en el mundo. La guerra impactó de una manera, y por supuesto que no estoy comparando el COVID con la Segunda Guerra Mundial de ninguna manera, pero me parece que la esperanza es decir, esta pandemia va a cambiar algo impacta en la mente, por ejemplo, de los 8.000 millonarios que tienen el 50% del capital en el mundo, para que digan algo, para que hagan algo, que no siga siendo que las políticas vayan en favor de que los mismos de siempre se sigan enriqueciendo y cada vez tengamos más personas pobres o una brecha más amplia de desigualdad. Creo que va por ahí. Y en ese sentido es que va por ahí también metiendo este rasgo del desarrollo y la explosión de las tecnologías digitales, como herramientas sobre todo de dominación y de poder. Yo creo que en algún sentido lo que vimos a través de Cambridge Analytica, por ejemplo, si ustedes se acuerdan que se denunció hace muy poco, cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden estar determinando cambios en la opinión pública que finalmente determinan quién gana las elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente está tan influenciada por este aparato tecnológico que todos llevamos a través del teléfono, casi sin darnos cuenta, como es el caso de Facebook, ¿no? Así que me parece que va por ahí, pero no sé si, yo no creo que vaya a haber un post-COVID, va a ser con COVID también. Bueno, te voy leyendo algunas otras preguntas que van saliendo y que me parecen interesantes para escuchar tu opinión respecto a esto. Nada, la primera y que está, digamos, vincula con la última que te voy a hacer, que le decía Laura y que la combino con la de Giselle. La primera dice, ¿qué opinás respecto a esta carrera de las vacunas? Digo, ¿cuál es tu mirada
tu mirada médica frente a las vacunas contra el COVID, que están circulando, ya hay varias versiones que han salido, y la segunda que me parece interesante es, bueno, ¿qué opinás respecto a cómo Argentina encaró en su agenda de pandemia, digamos, cómo encaró el cuidado de su pueblo, decía específicamente Laura? Y una tercera, por ahí más desvinculada de estas dos, pero que me parece también importante, es, bueno, en la conformación de equipos interdisciplinarios, bueno, la presencia de psicólogos a veces no es un rol que se destaca, pero si te parece que es algo que empieza a tener cada vez mayor relevancia. Muy bien. El tema, yo viste que dije que no iba a hablar de investigación, porque tendría que dedicarme media hora por lo menos, o una hora para poder tocar los temas. Yo lo que creo es que hay que tener una actitud extremadamente prudente en relación a las iniciativas de investigación con vacunas. Me da cierta preocupación ver la euforia en los medios de comunicación, como que estamos ahí de tener algún gran logro, y en realidad lo que tenemos es protocolos de investigación, es decir, una serie de ensayos clínicos que se están llevando adelante con el objetivo de experimentar ciertas vacunas que están respondiendo a una modalidad que se llama estudios con desafíos. Esto quiere decir que son ensayos clínicos que en su mayoría no siguen el modelo o la metodología habitual de los ensayos clínicos con vacunas, que llevan, como ustedes saben, mucho tiempo. Entonces son ensayos que están superponiendo fases. Por ejemplo, el estudio de Pfizer es un estudio fase 1, 2, 3. Quiere decir que está todavía activa la fase 1 cuando estamos desarrollando la fase 2, 3. Es la fase que se realizaría en la Argentina. Con esto, que todos tuviéramos muy en claro, me parece que esto es un intento que celebramos mucho, ojalá que sea exitoso, de llegar a tener una vacuna eficaz y que pueda ser accesible para todos. Lo que más nos preocupa sobre todo es esto, la accesibilidad a la que tendremos todos los ciudadanos de manera universal e igualitaria a una intervención preventiva como es una vacuna. Y la contribución que pueda hacer un país o los ciudadanos de un país o de otro país, que sea proporcional también a los beneficios que recibirá ese país en términos de accesibilidad. Desde nuestro punto de vista, debería haber logrado éxito una iniciativa que hizo la Organización Mundial de la Salud con el grupo Gavi, de hacer una especie de consorcio mundial de conocimientos y de iniciativas para lograr una vacuna libre de patente. Pero no parece que los caminos vayan en ese sentido, y lo que estamos viendo es que la mayor parte de los proyectos de investigación están llevados a cabo por empresas farmacéuticas que van a tener sus patentes. Así que eso es lo que me parece. A mí tendría que hablar mucho sobre el tema de las vacunas, pero yo sería muy prudente. Lo que diría es prudencia, es lo mejor, es bueno que se investigue, es importante, necesitamos una vacuna, todo el mundo la necesita, todos los países del mundo, pero bueno, hay que ser prudente. Las vacunas tienen riesgos, las personas se exponen a esos riesgos, y es importante que sepan, y es lo último que quería decir, tengan toda la información relevante que deben tener respecto a riesgos, a daños, sobre todo seguros de riesgos y daños, en caso que pase algo, ¿no? Esto es muy importante, que esto se debería difundir públicamente. Por ejemplo, el consentimiento informado para el estudio que se está por realizar tanto en Brasil como en Argentina. La segunda pregunta sobre los mecanismos de
para la prevención de la pandemia. Y yo la verdad que Argentina es un país federal, o sea que hay una gran diversidad de decisiones que se están tomando. Desde mi punto de vista, si algo tengo que rescatar como positivo es que es dinámico en el sentido de que se va modificando según la situación de cada parte del país. Veo que hay provincias que están liberalizando medidas, mientras que hay otras provincias como es la ciudad, bueno, provincias o áreas como la ciudad autónoma que está en una situación muy complicada y que allí están restringiendo. No me compete a mí, me parece, dar una opinión sobre la Argentina en particular. Lo que veo es que todos los países del mundo están en esta situación dramática de tener que dar un paso, volver para atrás. Sin ir más lejos, vean lo que está por pasar en España. España había quedado liberada para poder mover los ciudadanos que venían de España, no tener cuarentena, y ahora han vuelto atrás, probablemente están cerrando decimos, restringiendo la movilidad en muchas ciudades españolas porque hay un rebrote por la pandemia. Y así está pasando también en Inglaterra. Entonces, donde no hay ninguna medida, o muy poca, como es el caso de, bueno, Brasil, ahora los propios gobernadores están tomando sus medidas, pero ya vemos el resultado. O sea que el criterio parece ser que hay que estar, como se dice, timoneando la situación día a día para ver cómo manejar las medidas de contención y de confinamiento. Entonces, tenemos acá la suerte en Uruguay de que la pandemia ha ido muy bien, el confinamiento ha sido voluntario, la gente ha sido muy respetuosa. Yo creo que vi más cuarentena aquí que en Argentina, a pesar de que aquí era voluntaria. Pero la gente ha sido muy respetuosa de las normas y de las propuestas del gobierno, y creo que a este país le ha ido muy bien en ese sentido. Se han abierto los teatros, digo, se va abriendo, ¿no? La salud mental, no en particular los psicólogos, todo el área de salud mental creo que es esencial, no por la pandemia, sino siempre. En todo comité de ética tiene que haber una persona que provenga del campo de la salud mental para todas las áreas, la toma de decisiones, por ejemplo, para identificación de los criterios de competencia, para la toma de decisión de los pacientes, para identificar el impacto que tiene en la salud mental cualquier decisión sanitaria o cualquier decisión sociopolítica. O sea que para mí es como de maduro, no, ni siquiera lo pienso, que tanto como médico, como de la salud mental, como gente de enfermería, como de la salud mental, como gente de las ciencias sociales y las humanidades, ¿está bien? O sea, no es interdisciplinario entre el equipo de salud, es interdisciplinario en serio. Distintas disciplinas del conocimiento, del derecho, de la filosofía, de las ciencias sociales y humanas, y por supuesto, sí, de la salud mental. Bueno, te voy leyendo la última pregunta, si te parece, creo que has ido aclarando varias de las dudas que fueron surgiendo. Y de la última pregunta, nada, te agregaría, si tuvieses que resumir tu charla en unos breves párrafos, ¿cuál sería tu reflexión de todo esto, no? Y la pregunta que decía Juan Carlos era, se habla mucho de las libertades individuales, pero lo mismo plantean los antivacunas y no se le da importancia. ¿Por qué motivo? No, a mí me parece, bueno, lo de resumir la charla no sé si pueda. Podría decir solamente que lo que traté de hacer, ya vuelvo con lo de las antivacunas porque me encanta eso. Lo que traté de hacer es dividir los problemas éticos en niveles de complejidad, pero no porque uno sea más complejo que otro, sino en niveles. Hablé de lo macropolítico, es decir, el impacto a nivel político, económico y social de las medidas y qué grandes debates éticos genera ahí. Hablé del acceso a los sistemas de salud
cómo se pueden asegurar de manera universal e igualitaria el acceso de todos los ciudadanos. Hablé en tercer lugar de la manera en la que, qué criterios deberían tomarse cuando se llega a la situación de crisis o colapso, para asignar recursos de manera ética, es decir, de manera justa, y finalmente puse una última interrogante sobre si esta pandemia hará que algo cambie. Ese sería mi resumen. 4 niveles de problemas éticos. Y sobre los antivacunas, claro, por eso yo insistía con que este no es un debate nuevo. Digamos, las medidas que toman los estados, que son coactivas para la protección de la salud pública, restringen libertades individuales. Entonces, cuando las personas, por ejemplo, dicen que no se van a vacunar, el Estado tiene la potestad de intervenir y vacunar a los niños más allá de la voluntad de esos padres que dicen que no. Eso tiene varias razones. Por supuesto, en el caso de los niños se agrega una más. La primera es que la protección no es solo de esos individuos, sino de las otras personas que estas personas podrían contagiar. La segunda es que la salud es entendida como una responsabilidad del Estado, la protección de la integridad de los individuos. Y la tercera es que los niños, los padres no pueden tomar decisiones por los niños que vayan en contra de sus mejores intereses, como establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Con esto pasa algo semejante con la escolaridad. Si unos padres deciden que no van a mandar a sus hijos a la escuela, el Estado puede intervenir y obligarlos a que estudien. Y acá pasa lo mismo, es decir, el debate es el mismo, es decir, la pregunta es, ¿cuáles son los límites que tiene que tener el Estado para en la búsqueda de la protección del bien común, no avasallar determinadas libertades personales, individuales y derechos individuales? ¿Y qué derechos sí puede pasar por eso? ¿Está bien? Por ejemplo, no somos libres para vender nuestros órganos. No somos libres, está prohibido. Yo no puedo decir, a pesar de que digo mi cuerpo es mío, como feminista, yo sé que no es tan mío como que yo pueda ir y vender un riñón, porque el Estado me lo impide. Y me lo impide porque el Estado se arroga la obligación de proteger la integridad de las personas del abuso. En este caso sería siempre abuso comercial, con la venta de órganos. Entonces, no sé si estoy clara, es un tema muy largo, pero creo que a las personas antivacunas les damos mucha importancia. No sé quién dice no les damos importancia, le damos mucha importancia, no solo por la preocupación, en mi caso, no solo por la preocupación de que haya enfermedades que se expanden, como el sarampión, sino porque este debate evidentemente no está agotado para estos individuos. No está agotado el debate, no está claro el debate para estos individuos, y evidentemente ahora con la pandemia para muchos más reclaman su libertad individual más allá de la protección colectiva. Lo que contesta Juan Carlos, ¿no? Me parece, Juan Carlos, que da la oportunidad para que te lea textualmente, no quiero realizar interpretaciones. Por eso mismo debería ser la renamida libertad individual que es usada políticamente. No les importa las libertades individuales, no son referentes de los derechos humanos los que hablan de restricciones a los derechos individuales. Bueno, Claudio, no sé si quedó alguna pregunta dando vueltas y para ir finalizando la charla, me parece como que ya estamos un poco en horario, que éramos lo que habíamos dicho con Susana. Sí, por mí, para mí estuvo excelente tu presentación. Muchas gracias. Te agradezco. Y bueno, agradecer a todos, ¿no?, que hayan estado en esta nueva modalidad, ¿no?, de charlas. Y bueno, agradecerte nuevamente, Susana. No, gracias a ustedes y a toda la gente que estaba acá atendiendo tanto. Gracias, espero que te hayas sentido cómoda.
Muy cómoda y muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Hasta la próxima. Gracias, Claudio. Gracias, Lucas, por el apoyo técnico y por la moderación. Excelente.